Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Bizancio y la Persia Sasánida, dos imperios frente a frente, de José Soto Chica, un libro que nos traslada a uno de los momentos clave en la historia de la humanidad, que pese a ser uno de los periodos más importantes es bastante poco conocido y ha sido aún peor interpretado. Este periodo no es otro que el del auténtico fin del mundo antiguo y el del auténtico comienzo de aquello que conocemos como Edad Media. La visión tradicional que nos aporta la historiografía del periodo a la fecha en la que se da comienzo a la narración, que recordemos que es el 565, es la de un imperio romano que lleva muerto camino de un siglo, puesto que en el 476 colapsa el imperio romano del occidente y el rey bárbaro Odoacro depone al que fuera el último emperador de occidente, Rómulo Augustulo. Este nombre la verdad es que es bastante curioso, puesto que Rómulo fue el encargado de fundar la ciudad de Roma y Augusto, y recordemos que Augustulo significa el pequeño Augusto, pues fue el primero de los emperadores romanos, el primero de los príncipes, el primero de los primos interpares. La fecha en la que se inicia la Edad Media, pues la verdad es que está sometida a constante debate por los historiadores. No pocos la sitúan aún en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano está vivo. Y entre otras teorías hay quien piensa que la Edad Media se da inicio después del reinado de Cómodo, cuando el Imperio Romano entra en una larguísima y terrible decadencia. Otros piensan que la Edad Media se inicia cuando muere el último de los severos, Alejandro Severo, y se da inicio a eso que se conoce como la anarquía militar, que son unas décadas de caos administrativo, de guerras civiles constantes y de invasiones bárbaras. Campan los bárbaros a sus anchas por el orbe romano, puesto que no hay un poder único y centralizado capaz de hacerle frente. Otros piensan que realmente fue Diocleciano el que da comienzo a la Edad Media, puesto que cuartea, nunca mejor dicho lo de cuartea, el Imperio Romano, puesto que Diocleciano se da cuenta de que el Imperio Romano es demasiado grande para ser regido por un único poder unificado de manera efectiva, y lo que hace es dividirlo en dos entes administrativos, Oriente y Occidente, que están regidos por un Augusto, que a su vez ese Augusto va a estar auxiliado especialmente en las fronteras por un César. Y por último, hay quien piensa, hay quien sitúa la muerte del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media en 395, fecha en la que muere Teodosio I el Grande, que fue por cierto hispano, y fue el último emperador que en muy poquitos años logró tener el dominio efectivo de ambas mitades del imperio. A la muerte de Teodosio I el Grande, Oriente y Occidente se dividen en dos entes administrativos totalmente diferenciados, en dos imperios distintos, el Imperio Romano del Oriente y el Imperio Romano del Occidente, y de esta manera pues vemos como en Occidente gobierna su hijo Honorio y en Oriente gobierna su hijo Arcadio. Esta es la visión tradicional de la historia, pero José Soto Chica viene a darle una nueva reinterpretación a todo esto en base a una lectura muy distinta de las fuentes que nos han quedado del periodo y en base a los últimos hallazgos que nos ofrece la arqueología. De esta manera apreciamos como José Soto Chica a lo largo de su narración nos cuenta que tanto la Romania como el Eranxar, o lo que es lo mismo el Imperio Romano del Oriente y la Persia Sasánida, experimentaron a lo largo de todo el siglo VI un fortísimo auge económico, militar y demográfico. O dicho de otra manera, Constantinopla y Ctesifonte no estaban totalmente decadentes, no eran dos imperios prestos a colapsar, como nos dice la historiografía tradicional del momento, sino que por contra dejaron atrás, a lo largo en el siglo VI consiguieron dejar atrás todo lo que fue la pesadilla que representó para ellos el caos administrativo, el hundimiento de las fronteras, las grandes pérdidas territoriales que experimentados parecieron estos imperios a lo largo del siglo V. De esta manera vemos cómo la Persia Sasánida fue capaz de revertir las conquistas del siglo V que padecieron a manos de los hunos estalistas, que le amputaron gran parte de sus territorios en el Irán oriental, y del mismo modo la Romania fue capaz de vencer a bastantes de los pueblos bárbaros que se habían enseñoreado de los antiguos territorios del Imperio Romano del Occidente, y de esta manera vemos a una Constantinopla triunfante sobre los vándalos en el norte de África, sobre los ostrogodos en Italia o sobre los visigodos en la propia Hispania. Esta proto-reconquista que llevaron a cabo los dos imperios se conoce con los términos latinos de renovatio o recuperatio, que fueron los términos acuñados en el reinado de Justiniano I el Grande para dar nombre a su política de expansión por territorios que antiguamente, hasta hacía pocas décadas, habían sido romanos. La verdad es que esta renovatio fue un logro absolutamente espectacular, pero curiosamente, pues la visión que la historiografía tradicional ha tenido sobre este periodo ha sido bastante negativa, puesto que nos dice que fue el canto de un cisne de dos civilizaciones, la romana y la persa sasánida, que estaban totalmente decadentes, y que además posibilitó, con este gran do de pecho que dan esos imperios, posibilita que escasas décadas después de producirse esta recuperatio, pues ambos imperios sufrieran pérdidas catastróficas a manos de los árabes. Y sin ir más lejos, bueno, pues el Eranxar, la tierra de los arios,
la Persia sasánida directamente cesó de existir para dar paso en su solar a lo que fue el califato omeya, y vemos como la Romania, pocas décadas después de la recuperación, pues la verdad es que pierde sus provincias más ricas, o lo que es lo mismo, Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto y el norte de África, que si mal no recuerdo, Cartago llega, una Cartago romana, una Cartago mal llamada bizantina, llega a caer en manos árabes en el 698. Bizancio y la Persia sasánida, dos imperios frente a frente de José Soto Chica, viene a defender una tesis bastante distinta y francamente más verosímil que la tradicional, para lo cual se basa en el reinado de dos grandes monarcas que reinaron largas décadas y que con su brillante acción de gobierno, pues la verdad posibilitaron que sus imperios, la Romania y el Arranchar, pues alcanzaran unas cotas de poder que no se habían visto desde hacía siglos. Estos dos gobernantes, por un lado, son, en la Romania tenemos a Justiniano I el Grande, y en la Persia sasánida tenemos a Corres I Anusirwan, el del alma inmortal. Aquí hay que hacer un pequeño inciso y recordar que del mismo modo que en el ámbito romano durante milenios la palabra César ha venido a significar un gobernante muy poderoso, ¿no? Y recordemos el Kaiser alemán o el zar de toda la Rusia, pues de la misma manera en el ámbito oriental la palabra Khosroes o Kisra en árabe ha venido a significar exactamente lo mismo, lo cual nos da un reflejo de cuál fue el poderío de este Corres I Anusirwan, el del alma inmortal. Recordemos que la Persia sasánida con la recuperatio había logrado volver a poner las fronteras de Persia en el Oxus y en la vertiente meridional del Hindu Kush, pero que posteriores conquistas pues llegaron a aumentar el solar del imperio, puesto que se anexionan el Yemen o el noroeste de la India. En el lado de la Romania vemos como Justiniano I el Grande logra restaurar el poder romano sobre gran parte de las provincias que antaño habían pertenecido al Imperio Romano del Occidente. Así vemos como Roma vuelve por sus fueros en Italia, en la isla del Mediterráneo occidental, esto es Baleares, Córcega y Cerdeña, también vuelve a una franja no precisamente menor de Hispania, que abarca más o menos, los historiadores no se ponen de acuerdo, desde Cádiz hasta Valencia, y como Justiniano logra restaurar la autoridad romana en el que fuera el auténtico motor económico de la antigüedad tardorromana occidental, que no fue otro sino el muy rico y absolutamente feraz norte de África. Con todo esto, lo que realmente consigue Justiniano es restaurar el poder romano en la práctica totalidad de las orillas del Mediterráneo, es decir, se vuelve a hablar de un mare nostrum, lo cual posibilita este hecho, el que la práctica totalidad de orillas del Mediterráneo estén bajo un único mando, en este caso la autoridad de Constantinopla, posibilita que los intercambios comerciales vuelvan a fluir. Es decir, vuelvan a haber naves mercantes que no tengan que pagar aduanas, puesto que si atracan en un puerto determinado, pues pertenece a un estado, ¿no?, que le va a cobrar impuestos, y si van a otra provincia, pues pertenece a otro estado que también le va a cobrar otros impuestos. Con lo cual vemos que la economía experimenta un auge más que boyante. Es curioso comprobar cómo la historiografía ha sido muy injusta con Justiniano, pues pese a que, por ejemplo, él llegó a tener uno de los reinados más largos en la historia de Roma, creo que de hecho, y hablo de memoria, igual me equivoco, después del mismísimo Augusto, el reinado más largo es precisamente el de Justiniano, y pese al hecho de que llegó a ostentar el poder en territorios mucho más extensos que gran parte de los emperadores de, por ejemplo, el siglo III de la anarquía militar, pues Justiniano no se tiene en cuenta como una de las grandes figuras imperiales de la historia de Roma, lo cual, a tenor de sus méritos, es, amén de ilógico, francamente insostenible. Lamentablemente no todo iban a ser buenas noticias, y es que la propia dinámica de expansión imperial en la Romania y en la Gancia les llevó a enfrentarse más que nunca por ver con qué imperio se alzaba con la primacía, con la hegemonía del rico Oriente. Este conflicto no era precisamente nuevo, puesto que Roma y la Persia sasánida llevaban chocando desde hacía siglos. De hecho, en época tan temprana como la República, vemos como Roma ya chocó con el imperio seleucida, al que más que chocar lo que realmente hace es arrollarlo. Los sucesores de los seleucidas, los partos, también chocaron con Roma y de hecho llegaron a causarle puntualmente, eso sí, pérdidas catastróficas, como por ejemplo la de Carra. José Soto Chica, en su libro, pues nos hace un muy detallado y exhaustivo análisis de cuáles fueron las finanzas de ambos imperios en el periodo, y extractamos conclusiones bastante interesantes. Es que por un lado, mientras que la Persia sasánida era bastante más grande, poseía bastante más kilómetros que la Romania estaba más poblada, y esto posibilitó que ambos imperios contaran, según José Soto Chica, curiosamente con más o menos el mismo presupuesto para poder levantar y sostener ingentes ejércitos profesionales con los que hacer frente a sus campañas.
Recordemos que la tradicional legión romana había prácticamente desaparecido, y es que fue precisamente siglos atrás, durante el reinado de Constantino I el Grande, cuando el ejército romano se estructura en dos unidades claramente diferenciadas. Por un lado tenemos a los comitatenses, que son aquellas tropas móviles encargadas de personarse donde se desencadene una crisis, y por el otro lado tenemos a los limitanei, que son esas tropas fijas que van a ser asentadas de manera permanente en las fronteras. La visión que la historiografía tradicional nos ha aportado sobre los limitanei era que estas tropas realmente no se podían comparar en calidad, en lucha, con la de los comitatenses, sino que eran tropas que estaban más degradadas, que realmente la gran tropa del ejército romano eran los comitatenses. Bueno, pues José Soto Chica una vez más reinterpreta todo esto a tenor de un minucioso análisis de las fuentes, y nos dice cómo progresivamente durante el reinado de Justiniano la calidad de los limitanei se va elevando cada vez más hasta asimilarse totalmente con la de los comitatenses. En el lado contrario, en Persia, tenemos que los reyes de Raya, los Shahanshahs, eran capaces de levantar poderosísimos ejércitos, pero no eran ejércitos que estuviesen basados en gente profesional, sino que eran ejércitos cuyo núcleo duro lo conformaban los célebres sabaranes, que era la caballería pesada persa, que tanto resonancia tuvo en todo lo que es el Mediterráneo, el medievo occidental. Recordemos esa caballería pesada franca, ¿no? Que fue la reina en los campos de batalla de toda la Edad Media. Y esto hizo que una vez más lleguemos a la conclusión de que si bien es cierto que Persia era capaz de levantar ejércitos con un número bastante superior de soldados a los que era capaz de levantar la Romania, los ejércitos de la Romania estaban conformados, eso sí, por tropas exclusivamente profesionales de una mayor calidad. Bizancio y la Persia Sasánida, dos imperios frente a frente, está editado por el Centro de Estudios Neogriegos, Bizantinos y Chipriotas de Granada, siendo su primera edición la que poseo, de 2015. Este es un libro que destaca por tener tapa blanda, por tener un escueto formato, saltar muy bien a la mano. Es un libro, bueno, no es pequeño pero tampoco es grande, y tiene un total de 322 páginas, cuenta con un papel de muy buena calidad y gramaje, y la verdad es que lo que más destaca de la edición, una edición bastante sobria pero muy elegante, es un adecuado uso de las notas a pie de página y tener una muy extensa bibliografía que hará los delicios de los amantes del periodo. Este es un libro que es bastante difícil de encontrar en librerías. De hecho yo tuve que recorrer bastante para poder encontrarlo, y lo localicé en la librería Pórtico a través de Amazon a un precio de 24,80 €. El autor de Bizancio y la Persia Sasánida es el doctor José Soto Chica, un historiador de extremada erudición y peculiar biografía, puesto que comenzó a cursar su carrera de historia después de padecer un terrible accidente en su anterior vida castrense, que entre otras funestas consecuencias, pues la verdad es que le dejó ciego. Este José Soto Chica lo podemos asimilar, ¿no?, a esos soldados del siglo de oro español que, a menos de llevar una brillante trayectoria militar, pues también fueron capaces de escribir grandísimas obras literarias. Entre su producción destaco la monografía que es hermana de esta que hoy os presento, que no es otra que Bizancio y los Sasánidas, de la lucha por el Oriente a las conquistas árabes 565-642. Estas monografías son complementarias. Una se basa más en lo que es la historia y otra se basa más en el componente económico, pero la verdad es que cabalgan de la mano y son dos versiones de una misma historia muy interesantes. Luego también tenemos este señor José Soto Chica ha escrito dos novelas históricas ambientadas en el reinado de Heraclio, cuando Corroes II intenta extinguir la Romania. Y tenemos es una trilogía de la que a día de hoy solo se han publicado dos. La primera fue Tiempo de Leones, y la segunda, Los Caballeros del Estandarte Sagrado. Y desde aquí solo tengo que decir que ojalá se publique, además cuanto antes mejor, la tercera parte, que pondrá fin a dicha trilogía. Y ya como nota personal, pues tengo que decir que cuando yo me encontraba redactando este pequeño libro, bueno, no tan pequeño, que es el equiparable a lo que antaño fue la tesina, pues me estaba leyendo la tesis doctoral de este señor, de José Soto Chica, llamada Bizantinos, Sassánidas y Musulmanes, el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en Oriente, 565-642. Este documento de más de 900 páginas, pues la verdad es que puede ser encontrado de manera libre y gratuita en PDF en internet, y desde aquí os lo recomiendo. No tengáis miedo a leeros una tesis doctoral o dos monografías, que son textos
que a diferencia de las novelas históricas están enfocadas a lo que es el ámbito académico, puesto que este señor escribe muy bien y es totalmente accesible a cualquier tipo de público. De hecho, yo no he estudiado historia y las leí con mucho disfrute y gran aprovechamiento. Me ha gustado mucho la lectura de Bizancio y los sasánidas, dos imperios frente a frente, de José Soto Chica, puesto que sus páginas representan una fantástica oportunidad de podernos hacer una idea de cómo fue la antigüedad tardía enfocado al ámbito económico y militar. Nos encontramos con una Romania reconstituida y, lo que es más importante, con una Persia sasánida que ha crecido tanto, que se siente tan poderosa como para intentar aplastar de manera definitiva a los romanos en la salvaje guerra que tiene lugar del 572 al 591. Conflicto salvaje, como hemos dicho, que no tuvo un ganador claro, y de hecho el último de los reyes persas, el último de los grandes reyes persas, que fue Corros II, Corros Parviz, el victorioso, pues intentó llevar a cabo una guerra de exterminio del poderío romano en el 602 contra la decadente y débil Constantinopla del usurpador Foca, una Constantinopla que se vio amputada de la práctica totalidad de todo el oriente y que se salvó in extremis merced a la providencial aparición en escena de Heraclio, que contando con muy pocos recursos hizo un esfuerzo supremo del que la Romania jamás se recuperó para intentar acabar, como realmente hizo, vencer definitivamente a la Persia sasánida, a la que aplastó de manera inmisericordia. La consecuencia más duradera de la guerra romano-persa del 602 al 628 fue la aparición en el tapete de la guerra de un nuevo poder, los árabes, que se dan de bruces con una Persia que acaba de padecer esa campaña de exterminio que llevó Heraclio contra ella y que se vio totalmente incapaz de hacerle frente, sucumbiendo ante ellos en fecha tan temprana como el 651. También la Romania tuvo que pagar un precio altísimo por la expansión árabe, puesto que llegó a perder todo el oriente más el norte de África. De hecho, vemos como durante todas estas décadas de extremo peligro, en las que Constantinopla primero tiene que hacer frente a la expansión de Corros II y después a la expansión árabe, Constantinopla a duras penas se tiene en pie, precisamente por las riquezas que desde el occidente, desde esas provincias que fueron reconquistadas por Justiniano en el siglo anterior, le mandan a la metrópoli, a Constantinopla. Todo este periodo realmente representa lo que es el verdadero fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media, puesto que vemos como uno de los tres grandes imperios del mundo antiguo, que fueron el Imperio Romano, la Persia sasánida y la China imperial, pues deja de existir. Vemos como la Romania tiene que, después de sufrir todas las pérdidas territoriales frente a los árabes, tiene que conformarse con poder subsistir en lo que es Asia Menor, Grecia y los Balcanes, y muy especialmente vemos como el Mediterráneo se troca, ¿no? se muta y pasa de ser una autopista por la que durante siglos fueron y vinieron procónsules, barcos mercantiles o ejércitos, y pasa de ser esto a ser lo que fue durante un siglo, milenio y pico, que no es sino una trinchera que separa dos civilizaciones muy distintas que generalmente siempre estuvieron enfrentados entre sí. Y por todo esto recomiendo encarecidamente la lectura del libro. Bueno, y hasta aquí llegó la reseña de Bizancio y la Persia sasánida, dos imperios frente a frente, de José Soto Chica. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal, dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.